Vamos a ver una materia que ustedes probablemente ya hayan visto, ¿no? Que es PCR, probablemente en genética vieron, y bueno, en estos cursos normalmente se repiten. De hecho en el curso molecular 2 la volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque esta es la técnica más importante probable para un bioquímico que se dedique a biología molecular. Las dos cosas así hiper relevantes: saber bien proteínas y enzimas, y en el ámbito molecular, al menos saber las técnicas básicas, y esta es la más elemental de todo. Yo siempre hago un chiste muy fome que digo que cuando los médicos andan por la calle siempre andan con el estetoscopio. Si el bioquímico anduviera por la calle debería andar con un termociclador, ¿no? Con una máquina PCR, que sería como su símbolo. Entonces vamos a ver esta técnica que, como les comento, es la más importante desde el punto de vista molecular, y cambia la forma de hacer investigación molecular. Hay un antes y un después de esto. Cambia completamente todo. Ya, la técnica, como ustedes saben, es una sigla, ¿no? El nombre. PCR, ¿cierto? Que es la reacción en cadena en polimerasa. Y básicamente, como les comentaba, es una técnica fundamental en biología molecular, y su objetivo, digamos, es la amplificación exponencial de fragmentos de ADN. Y esto se hace in vitro, ¿no? Se toma una región del ADN muy pequeñita y se puede amplificar tantos millones de veces como uno quiere. Esta técnica esencialmente, eso no lo vamos a ver, no vamos a hacer una comparativa, pero para que lo tengan en mente, es una imitación de algo que ocurre en la naturaleza que ustedes ya conocen, que es la replicación. Entonces, eso es lo que se hace cuando se hace PCR. Se hace el truco como de hacer una replicación in vitro. Y esta técnica la desarrolló un bioquímico, Kary Mullis, y ya murió hace como 2 años. Murió joven, ¿eh? Y la técnica es tan importante que ganó un premio Nobel por eso. Es muy raro que los premios Nobel se den por técnicas. Muy raro. Se dan por cosas mucho más fundamentales de la biología, ¿no? Pero la técnica es tan revolucionaria que en realidad ameritaba el galardón. Ya, aquí en este dibujito Walt Disney que me hice yo, voy a ver muy brevemente de qué se trata esto, y luego vamos a entrar en algunos detalles más específicos sobre el tema. Ahí arriba ustedes ven 2 hebras de ADN esquematizadas, ¿cierto? Cada una se le indica el sentido de ellas. Y entonces esta es una molécula de ADN, ¿cierto? Con sus 2 hebras. Obviamente estas hebras están unidas por puentes de hidrógeno, ¿no? Yo no los dibujé aquí, pero ustedes se imaginarán que estas hebras están con sus puentes de hidrógeno. La técnica imita entonces la replicación, y básicamente entonces lo que ocurre en una primera etapa es una desnaturación de la molécula, separando las hebras. Se separan entonces, ¿cierto? Se destruyen los puentes de hidrógeno que mantienen estas 2 hebras juntas, y ahora ustedes tienen las 2 hebras separadas. Aquí sigo manteniendo el sentido 5', 3' para que lo vayan viendo. Esto se hace a través, ¿cierto?, de un aumento drástico de la temperatura. Posteriormente, la temperatura se baja un poco para permitir la unión de las moléculas que van a ser de ancla para que se pueda realizar la posterior polimerización por parte de una DNA polimerasa. Esto tiene varios nombres. Acá en Chile se acuñó y se usa el término en inglés, ¿no? Se llaman primers. Ese es el nombre con el que todos los laboratorios usan, y ustedes, si van a un laboratorio, hacer la unidad de investigación o lo que sea, y siempre van a escuchar: oye, hay que mandar a diseñar 2 primers, hay que diseñar unos primers para tal cosa, y la palabra primer siempre aparece por ahí. Básicamente son secuencias muy cortitas, estamos hablando de 17, 18, 20, 21, hay excepciones, pero eso es más o menos su tamaño. Son secuencias muy cortitas de ADN de simple hebra que hibridan, ¿cierto?, con alguna región, y que permiten entonces de que en esta etapa del annealing, ¿cierto?, esta molécula pueda hibridar y unirse a través también de puentes de hidrógeno. Si se fijan, para una reacción de PCR estándar requiero 2 primers. Uno de esos primers se va a unir en una de las hebras y el otro primer se va a unir en la otra hebra. Y esto entonces es la zona que se delimita luego que se amplifica. Ahí les mantengo el sentido 5', 3', para que ustedes vean, ¿cierto?, que son antiparalelas respecto a la hebra con la cual se unen. Entonces estos primers van a hibridar. El proceso de hibridación se conoce como annealing, ¿no? No hay una palabra en castellano que traduzca bien esto, ¿cierto? Los españoles de España, ¿cierto?, usan anillamiento, cosas así, que son palabras un poco feas, ¿no? No suenan bien. Yo he optado por usar la palabra en inglés, ¿no? Annealing, básicamente una hibridación de esta pequeña molécula con su blanco.
Y luego de eso entonces viene el proceso de polimerización, que luego vamos a entrar más en el detalle de ello. Por ahora simplemente se los voy a esquematizar aquí muy brevemente, ¿cierto? A partir de este primer, una DNA polimerasa, ¿cierto?, va a copiar esta hebra, en el sentido que indica esta flecha verde. ¿Hasta dónde lo va a copiar? Eso lo vamos a ver luego. Y lo mismo va a ocurrir en el otro sentido. Este proceso, entonces, se va a repetir de forma cíclica. Vamos a volver arriba, entonces, otra vez se va a denaturar la hebra, se van a hibridar primers, va a haber polimerizaciones, se van a denaturar la hebra y así sucesivamente. ¿Cuántos ciclos? Eso lo define el usuario, pero normalmente no pasa más allá de 35 ciclos. Sobre 35 ciclos ya se agotan todos los reactivos de la reacción y ya no es necesario seguir continuando. Después de varios de estos ciclos, entonces, 20, 25, 30, los que usted le ponga, lo que vamos a obtener es una mezcla de moléculas, donde la molécula mayoritaria, pero por lejos, es la molécula que aparece aquí abajo en rojo. Y que, si ustedes se fijan, corresponde a la molécula que delimitan los primers. Entonces no está puesto así al azar, sino que está ahí para que ustedes vean que esencialmente va a ser una molécula que va desde aquí hasta aquí. Si se fijan, está delimitado por los primers. Usted ya habrá observado, ¿cierto?, que yo la flecha que hice aquí es más larga que esto, pero bueno, después vamos a ver de que al principio se producen productos largos, pero al final el producto mayoritario es el producto delimitado por los primers. Entonces este es el PCR en general. Bueno, aquí está un poco lo que les comentaba, ¿cierto?, que al principio, cuando uno hace el primer ciclo, por así llamarlo, la primera reacción, los productos van a ser más largos. La polimerasa va a amplificar hasta que su procesividad lo permita. La procesividad, ¿cierto?, es cuánto la polimerasa puede amplificar, porque este es un fenómeno físico finalmente, donde se une la proteína a la molécula de ADN que copia, ¿cierto?, pero en algún momento se cae, por así llamarlo, ¿no? Y entonces en los primeros ciclos siempre se amplifica una molécula mucho más larga, como lo que aparece aquí en este dibujito, ¿no? Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, hasta que la procesividad lo permite, y lo mismo ocurre para allá, para allá, para allá, hasta que la procesividad lo permite. Entonces aquí aparece esquematizado eso. Aquí tienen ustedes una molécula de ADN blanco, donde la zona en azul es la que nos interesa amplificar, no toda la molécula. Aquí está el primer ciclo, si se fijan, los primers aquí están dibujados en verde, así, un poquito bien modernos, ¿no? Entonces, este primer, fíjense, va a amplificar y va a pasar de largo de la zona que nos interesa, y lo mismo va a ocurrir con el primer que va en el otro sentido. Pero ¿qué va a ocurrir en el segundo ciclo? Aquí se va a repetir esto, ¿cierto? Vamos a volver a denaturar, ahora vamos a denaturar esta molécula, vamos a denaturar esta molécula, y también vamos a denaturar el molde que queda. Esto va a seguir ocurriendo, ¿cierto? Y entonces lo que va a ocurrir es que en algunos casos el molde ya no va a ser el original, sino que va a ser una de las moléculas copiadas. Por ejemplo, fíjense aquí donde estoy moviendo el cursor. Aquí, si se fijan, el primer se une a esta molécula, no a la original. Y por lo tanto, su amplificación va a ir desde aquí hasta acá. Como esta molécula es más corta, ahí termina de amplificar. Lo mismo va a ocurrir en este otro caso. El molde va a ser ahora la molécula amplificada en el primer ciclo. Obviamente, también se va a seguir amplificando el molde original, que es lo que aparece aquí y lo que aparece acá. Entonces vamos a seguir obteniendo moléculas largas. Pero ahora, si se fijan, hay una mezcla. Hay moléculas largas, pero también hay otras más cortas. Y ya en el tercer ciclo, una de estas moléculas cortas, por ejemplo esta de aquí, o esta de aquí, que se producen en el segundo ciclo, ya sirven de molde para la reacción de PCR siguiente, y por lo tanto estoy empezando a formar ahora las moléculas del tamaño que me interesa. Aquí está un ejemplo, fíjense. Esta molécula de aquí, donde estoy pasando el cursor, es esa molécula de acá, la que se forma acá, y esta ahora sirve de molde. El primer se pega allí y amplifica, ¿cierto? Y da una molécula ya del tamaño esperado. Lo mismo ocurre acá con la otra hebra. Obviamente aquí tenemos más mezclas de productos. Todavía seguimos amplificando usando el molde original y nos siguen apareciendo moléculas largas, aquí y acá. Todavía seguimos amplificando moléculas amplificadas del primer ciclo, que no son tan largas, pero siguen siendo largas, etc. Pero si se fijan, entonces comienza a aparecer una mezcla ahora. Primero había un tipo de molécula, después hay dos tipos de moléculas, después hay tres tipos de moléculas. Y de aquí en adelante, el truco gran, es que las moléculas pequeñas
comienzan a amplificarse exponencialmente, porque son las que empiezan a aparecer mayoritariamente. A diferencia de las moléculas cortas, que comienzan a amplificarse aritméticamente. O sea, solo aparece una en cada ciclo. En cambio, en las moléculas más cortas comienzan a aparecer en forma exponencial. Y por lo tanto, las moléculas que no interesan son las mayoritarias y diluyen, por así llamarlas, a las otras. Las otras van a estar presentes, pero en una cantidad tan baja que ni siquiera las vamos a detectar. Entonces, al ciclo 30, por ejemplo, las moléculas que nos interesan se han amplificado 100 millones de veces, mientras que las moléculas que no nos interesan solamente están en unos cientos de veces. De hecho, en esta tabla lo pueden ver muchísimo más claro. Aquí aparece en detalle, por cada ciclo, el tipo de moléculas que ustedes observan. A contar del ciclo 3, si se fijan, como lo vimos en el ejemplo anterior, se comienzan a producir los primeros productos de interés, ¿cierto? Las moléculas ya del tamaño que esperamos, y se empiezan a producir 2 nomás. Pero si uno va viendo cómo va avanzando esto, a medida que avanzan los ciclos, comienza a amplificar de manera exponencial hasta llegar a este número, ¿cierto?, que es innombrable, ¿no? Estos son 1000 millones de moléculas, ¿no?, en el ciclo 30. Por el contrario, las otras moléculas largas, si se fijan, se van produciendo, se siguen produciendo, porque siempre vamos a tener molde, pero es matemático, es aritmético. Siempre comienzan a aparecer una pareja o 2 moléculas, por así llamarlo, por cada ciclo. Este 1000 millones de moléculas diluye completamente esas 60 que terminan aquí. Entonces, el truco de la reacción es, la propia reacción se va regulando y los primers van delimitando los productos de tal manera que comienza a producirse mayoritariamente, y muy mayoritariamente, ¿no?, el producto de interés. Aquí voy a repetir algunas cosas que ya dije. Este monito es más o menos un resumen de nuevo, ¿cierto?, de lo mismo. Y dentro de una molécula de ADN grande nos interesa siempre amplificar una región, y esa región está delimitada por los primers, ¿cierto?, que sería esta región roja. Y ahí iríamos entonces amplificando exponencialmente eso. Entonces vamos a hablar un poco de los primers, ¿no? Tal como ustedes habrán deducido, se requieren 2 primers. Y esos primers normalmente en los laboratorios se hablan de un primer forward o reverse, o sentido reverso. Normalmente la gente usa la nomenclatura en inglés, ¿no?, forward o reverse. Un primer sentido, por así llamarlo, y un primer en sentido opuesto. Ahora, esto es arbitrario, ¿eh? Todo depende de cómo yo esté mirando la molécula. Ya me voy para que lo vean. Por ejemplo, aquí, en el sentido en que estamos mirando la pantalla, aquí este primer que yo estoy mostrando con el cursor sería nosotros el forward o sentido, ¿no?, porque lo estamos viendo en el sentido de que vemos la pantalla, y este sería el primer antisentido. Pero a lo mejor a un compañero se le ocurra dar vuelta al computador, ¿cierto?, completamente en 180 grados, y este ahora, que está aquí, lo estaríamos viendo en el otro sentido, y para nosotros sería el primer sentido, y este sería el reverso. Entonces es arbitrario, depende de cómo lo vea el observador. Lo importante es que usted sepa cuál es cuál, ¿no? Entonces una nomenclatura un poquito arbitraria. Vamos a hablar un poco más de los primers, del diseño y de todo eso. Un resultado típico de una reacción de PCR normal, estándar, sería una cosa así, ¿no?, donde uno, aquí tenemos un estándar de peso molecular, y aquí tenemos una muestra de lo que sale del termociclador, ¿cierto?, donde uno ve claramente aquí una bandita muy intensa, ¿cierto?, que indica que este es el amplicón, el producto amplificado. Ahora, ¿cuáles son las condiciones habituales de una reacción de PCR? Se los voy a mostrar ahora. Estas son condiciones estándar, y siempre hay cosas especiales que hace alguna gente, ¿cierto? Y esto puede ir modificándose, pero esencialmente son más o menos dentro de los rangos que les voy a mostrar ahora. La reacción de PCR requiere varias cosas. Primero, ¿cierto?, requiere una molécula blanco amplificada, un molde, ADN, ¿no? Dependiendo del origen de ese ADN, de la pureza y otros parámetros, puede tener un rango entre 0,01 a 0,1 microgramos. De hecho, son cantidades pequeñitas, si ustedes se fijan, están en el rango de los nanogramos, ¿cierto? Por ejemplo, 100 nanogramos en un caso, o 10 nanogramos en otro caso. Estos son cantidades que no se pueden ver, digamos, ¿cierto? Son muy, muy pequeñas, y eso le da cuenta un poco de la eficiencia. Porque hay este rango, digamos, puede verse por el origen del ADN. Hay una cosa que es como lógica, ¿no?, que se ha detectado, y es que en los ADN de organismos superiores
normalmente para lograr amplificaciones se requiere agregar más ADN porque los genes, ¿cierto? El material genético es muy, muy grande y contiene pocos genes, ¿no? Entonces, si yo quiero amplificar una región específica, voy a necesitar muchísimas más moléculas dentro de ese microgramo que lo que necesitaría si fuera ADN de bacteria, ¿no? Donde en muy poca cantidad de ADN tengo concentrado muchos genes. Tiene que ver un poco con eso. Pero bueno, ese es el rango, digamos, y normalmente uno lo va probando de forma empírica. Los primers se agregan en un exceso más o menos grande. La idea es que no se agoten a lo largo del proceso. Y ese exceso normalmente son en torno a 20 picomoles de primer. Igual es una cantidad pequeñita, ¿no? Pero comparado con el ADN es un exceso. Esta reacción tiene que ocurrir normalmente a pH neutro y normalmente el buffer que se utiliza para eso es un buffer TRIS, es como el estándar, ¿no? 20 milimolar a pH 8. Puede agregarse algunas sales también, como las que aparecen aquí, para darle un poco de fuerza iónica. Esto no es relevante, digamos, simplemente se los menciono. El otro componente que es muy importante en un PCR es el magnesio. Tanto las enzimas, las DNA polimerasas, vamos a hablar un poco luego de ellas, requieren el magnesio como cofactor para su acción. Y además los nucleótidos, que es el otro componente que nos falta por nombrar, en solución se mantienen más estables cuando están acomplejados por magnesio. Es decir, el ATP, por ejemplo, es mucho más estable en solución cuando anda como ATP magnesio que cuando anda como ATP solo, ¿no? Ahí es muy susceptible de ser degradado. Entonces el magnesio se requiere para ambas cosas, como cofactor de las enzimas y además un estabilizante natural, por así llamarlo, de los nucleótidos, que es el otro componente que se agrega. Los nucleótidos son una mezcla, ¿no? De los 4 nucleótidos que van en el ADN, son desoxinucleótidos. De hecho, estoy hablando de nucleótidos, pero en realidad son desoxinucleótidos. Son de ATP, de CTP, de GTP y de TTP. Tienen que ir los 4, ¿cierto? Más o menos en una concentración de 50 micromolar cada uno. También van en exceso. La idea es que no se agoten en el proceso. Y nos falta el gran componente que es la enzima, ¿no? Esto funciona con una enzima, que normalmente son DNAs polimerasas. Igual, tienen la misma función que las DNA polimerasas que ustedes vieron en replicación en el curso, pero la diferencia es que son termoestables. Podemos ver ahí qué características tienen. Porque el PCR, ¿cierto?, se hace con ciclos de temperatura, que en algunos casos son muy altas. Por ejemplo, la denaturación son entre 94 y 95 grados. Si uno usa una DNA polimerasa normal, duraría el primer ciclo, y al siguiente ciclo moriría la enzima, ¿cierto? Se denaturaría solo por el calor de la denaturación. Entonces, por esa razón se requieren que estas polimerasas sean termoestables. Esto es lo que, y como volumen final, ¿cierto? Entre 25 y 100 microlitros. Esto es como un PCR estándar que uno haría, digamos, en cualquier laboratorio como rutina, ¿no? Pero esto puede variar dependiendo de los usos que den los usuarios, etc. Nosotros hubo un tiempo que anduvimos muy pobres en el laboratorio y hacíamos PCR de 12,5 microlitros para ahorrar reactivos, ¿no? Y también funcionaban. Diluíamos toda la mitad y el volumen a la mitad, etc. Entonces esto es una receta, pero es muy flexible. Cosas que son medio obvias, ¿no? ¿Qué pasa si falta un componente? No funciona la reacción. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un ejemplo donde solo se pone un primer en una reacción, no hay nada. Acá se pone el segundo primer en la reacción, pero cuando van los dos primers juntos, ¿cierto? El producto aparece. Si solo tienen un primer, no funciona. Si es que yo cometo un error, ¿no? Y en la preparación de la solución agrego algún componente también en un exceso, también hay problemas, ¿cierto? Aquí arriba estamos viendo la falta de un componente, pero también agregar en exceso es malo. Aquí mucho es malo, digamos, o sea, no porque le pongo más va a funcionar mejor. El caso típico es el magnesio. Aquí está 1,5 milimolar de magnesio, que es una concentración estándar para una reacción de PCR, y a medida que va aumentándose el magnesio, si ustedes se fijan, el rendimiento de la reacción va disminuyendo, que es la primera cosa que uno observa, y lo otro es que comienzan a aparecer productos inespecíficos, que no son el que me interesa. Entonces, cuando aparecen esas cosas, normalmente es porque uno metió mal la mano, digamos, en la preparación de las soluciones y agregó de más de algo. Ya, aquí está el termociclador, ¿no? La maquinita que hace esto. Kary Mullis, el gallo este que hizo el PCR, ¿cierto? Cuando él desarrolló la técnica, lo hizo con
DNA polimerasas normales de Escherichia coli, lo hizo en tubos de ensayo, y lo hizo con baños que tenía en el laboratorio. Entonces iba cargando los tubos de ensayo de un baño a otro, y cada vez que hacía un ciclo volvía a agregar DNA polimerasa de Escherichia coli y volvía a hacer lo mismo, ¿cierto? Imagínense hacer un PCR así, una locura. Y, entonces luego de eso se inventa el termociclador, cuando ya la técnica se establece, y el termociclador, ¿cierto? Una maquinita que... saqué esta foto porque este es el termociclador que está en el laboratorio de docencia, de ahí de la facultad, el mismo, un marca de Pendorf. Este termociclador, ¿cierto?, es un pequeño computador que tiene un sistema de subidas de temperatura muy eficiente, subidas y bajadas de temperatura, ¿cierto? Y tiene unos pocillos, y esos pocillos es lo que uno pone en un tubito. Y dentro de ese tubo van todos los componentes de la reacción. Se cierra, se programa el equipo para que determinado lapsus de tiempo vaya subiendo y bajando la temperatura, y uno se va para la casa. O se va a hacer otra cosa, digamos, mientras la reacción ocurre. Esta reacción normalmente debe tomar unas 2 horas aproximadamente, una reacción de PCR. Y en un termociclador de estos se pueden hacer varias. Hay algunos que tienen hasta 96 pocillos, entonces uno puede hacer 96 reacciones en paralelo en esas 2 horas. ¿Cuáles son las temperaturas habituales que se manejan para la reacción de PCR? Para la desnaturación, es decir, la separación de las hebras, ¿cierto?, para que queden disponibles para hibridar con los primers, normalmente se usan temperaturas en torno a 94 a 95 grados. Son muy altas, ¿cierto?, y permiten la desnaturación completa de cualquier molécula de doble hebra que esté en el sistema. Para el annealing, ¿cierto?, o para la hibridación de los primers, esa es una temperatura variable, porque va a depender de las propiedades del primer que yo diseño. Pero lo normal es que un primer de un largo de 17 pares de base o 18 pares de base, que es lo usual, ¿cierto?, con un contenido de GC más o menos equilibrado, ¿no?, 60-40%, debería tener una temperatura en torno a 54 grados, ese primer, de temperatura de annealing. Esta temperatura es una ATM en el fondo. La mitad del primer está unido y la otra mitad está pegado, básicamente. Eso se calcula así súper fácil con una fórmula pequeñita. Y luego la extensión, es decir, la polimerización, se hace a 72 grados porque las polimerasas termoestables que venden, esa es su temperatura óptima. Tanto la PFU como la TAC, como todas las polimerasas termoestables, que luego me voy a referir en más detalle a ellas, tienen como temperatura óptima de funcionamiento 72 grados. Entonces esto ya viene también seteado, no pone esa temperatura. Como tiempos, ¿cierto?, habituales de reacción, en el proceso de denaturación, dependiendo la cantidad de ADN que usted agregue, normalmente 30 segundos o un minuto es suficiente para que todo el ADN que está ahí esté denaturado. En el caso de los tiempos de annealing, normalmente también entre 30 segundos y un minuto es suficiente para que los primers hibriden con la región de interés. Y en el caso de la extensión es variable, o la polimerización, porque esto va a depender del tamaño de lo que usted quiera amplificar. No da lo mismo 100 pares de base que 5000 pares de bases. Hay una especie de fórmula, ¿cierto?, que indica que uno debería, con polimerasas habituales, normales, ¿cierto?, de rutina, debería ponerle al termociclador un tiempo de 1 minuto por kilo base. Entonces, si yo quiero amplificar 1000 pares de base, yo debería poner 1 minuto de extensión. Si voy a amplificar 500 pares de base, debería poner 30 segundos. Y así voy haciendo la proporción. Si es que uno se pasa en el tiempo, no pasa nada. Simplemente se va a demorar más la reacción. Entonces, en algunos laboratorios se estandariza 1 minuto y toda la gente usa 1 minuto independiente del tamaño del amplicón. Salvo que sea muy grande, porque ahí sí que hay que cambiar. Entonces, estos son más o menos algunos valorcitos de temperatura y de tiempo habituales en las reacciones. Y como les digo, un PCR normal de 30 ciclos, entre que sube la temperatura, baja y hace todos los procesos, durante 30 veces demora más o menos 2 horas. 2 horas y cuarto, una cosa así. Vamos a hablar un poco de las DNA polimerasas. Las DNA polimerasas para PCR, en cuanto a su función, son similares a las DNA polimerasas normales que ustedes han visto en el curso, ¿cierto?, de Escherichia coli o de otras. La gran propiedad que tienen, que es distintiva, es que son termoestables, dado que, como ustedes vieron, las temperaturas que se manejan denaturan cualquier proteína de origen mesófilo. Entonces hay que buscar DNA polimerasas que soporten esos ciclos de cambios de temperatura. Y esas entonces se han encontrado en bacterias que viven en termas, por ejemplo, o en lugares, en aguas termales, ¿no?, que viven a temperaturas altísimas, de hecho de ebullición en algunos casos.
Y varias horas, polimerasas termoestables. Cuando esto partió solo estaba la famosa TAC polimerasa, pero ahora hay muchas, hay de muchas marcas. Estas son más o menos las habituales que hay. Aquí les marqué dos, que son las de uso habitual en los laboratorios. La, la polimerasa más usada por lejos, ¿cierto? Es la TAC polimerasa. La TAC, el nombre viene del organismo de origen, ¿no? El organismo desde el que se obtiene esta DNA polimerasa se denomina Thermus aquaticus. Si ustedes fijan, la T, A, Q hacen TAC, que por eso se llama así. Una abreviación un poco del nombre del organismo. Y esta polimerasa tiene varias características que están aquí. Yo me voy a referir a algunas que son relevantes después. La otra que se usa muy comúnmente es más cara, eso sí, ¿cierto? Y porque tiene otras propiedades, es la denominada PFU, que es una polimerasa que uno usa cuando quiere una alta fidelidad de la copia. Por ejemplo, si voy a amplificar un gen para hacer una expresión de una proteína, necesito que me salga perfecta la copia de ADN. No puedo arriesgarme que hay un error, porque eso después, ¿cierto?, va a generar un error en la proteína que se produce. Entonces, estas polimerasas que son con mayor fidelidad son más caras, y en el caso de esta, que es la PFU, se obtiene de Pirococcus furiosus, que es otro bichito que sacan de termas. Hay otras también, pero estas son las más usadas comercialmente. Como ven aquí, hay varias propiedades de ellas, ¿cierto? Tiempos de detección, temperatura, etc. Yo me voy a referir a algunas de estas propiedades como recordatorio de algunas cosas que vimos y también de algunas cosas que son relevantes desde el punto de vista práctico. La primera cosa, si se fijan, los tiempos de extensión son distintos. Para copiar 1000 pares de bases, la TAC necesita 1 minuto. Por eso antes, si se fijan, se acuerdan, habíamos visto que el tiempo de extensión era 1 minuto por kilobase. Sin embargo, la PFU necesita más tiempo. Necesita 2 minutos para copiar los mismos pares de base. Y la razón de esto es que la PFU tiene actividad correctora. Después vamos a ver eso. ¿sí? Por eso es más fiel y por eso las copias son mejores. Aquí está la actividad correctora, que es lo segundo que les marqué aquí. Fíjense que la actividad 3', 5' exonucleasa, si ustedes lo piensan, es una actividad que cuando se va polimerizando, ¿cierto? La polimerización es 5', 3'. 3', 5' es volverse para atrás. Y exonucleasa es sacar un nucleótido. Entonces, si se fijan, es corrección. Voy poniendo, y pongo un nucleótido malo, un error, ¿cierto? Ustedes saben que las polimerasas pueden cometer errores, y esa actividad entonces vuelve para atrás y elimina el nucleótido erróneo y luego sigue polimerizando. La TAC polimerasa no tiene esa actividad correctora, si se fijan. Entonces, no se detiene como soberbia, ¿no? No se detiene a analizar sus errores. Sigue nomás, polimeriza. Por esa razón es que demora menos en polimerizar, y por esa razón es que solo requiere 1 minuto por cada 1000 pares de base. La PFU tiene actividad correctora. Eso hace entonces de que sus copias sean muchísimo mejores y más fieles al original, no comete tantos errores. Aquí abajito ustedes ven los errores después. Pero por eso mismo, porque cada cierto tramo comete un error y se devuelve, es que requiere más tiempo para la polimerización. La actividad correctora redunda, ¿cierto?, en diferencias importantes en los errores. Una TAC polimerasa comete un error cada 50.000 pares de base, incluso hay gente que habla de 10.000 pares de base. Eso para los usos habituales, por ejemplo, si uno quiere amplificar, ¿cierto?, para ver si hay un gen o no hay, da lo mismo, ¿no? que hayan esos errores. Pero si hay usos en los cuales yo requiero fidelidad, esto es complejo. En cambio, la PFU, con su actividad correctora, mejora en 2 órdenes de magnitud los errores. Fíjense que los errores son sobre el millón. Cada vez una base mala por cada millón que polimeriza. Entonces es muy fiel. Y la última cosa importante que les quiero comentar sobre las DNA polimerasas es que por el mismo hecho de no poseer actividad correctora, la TAC polimerasa normalmente cuando termina de polimerizar, viene como con el envión, ¿no? Introduce un nucleótido adicional al final siempre, adicional, que no tiene molde, ¿no? Y ese nucleótido siempre es una adenina. Entonces, los productos de PCR de las TAC polimerasas, en los extremos 3', siempre quedan con una adenina de más.
Y esto es importante porque eso después se aprovechó para otro desarrollo, que es el clonamiento de los productos de PCR. A alguien se le ocurrió que esto podía ser importante porque me da un anclaje, ¿cierto?, para luego ligar, y la cosa funcionó. En cambio, la PFU, ¿cierto?, porque corrige, no hace eso, ¿cierto? Termina donde termina la molécula. Si es que llega a poner una de más, la corrige y la elimina. Entonces, los extremos en este caso son romos. No tienen estas adicionales en los extremos 3'. Y les muestro un poco para qué sirve ese 3', ¿no? Hay algunos vectores comerciales, plásmidos, que vienen, que se sintetizan, ¿cierto?, abiertos, ya vienen abiertos, y en los extremos traen una T, de manera de que esa T pueda hibridar con la A adicional que dejan las Taq polimerasa, y entonces el clonamiento es mucho más dirigido y eficiente. Y estos clonamientos demoran 20 minutos. Uno saca una reacción de PCR, lo mezcla con el plasmio, pone una ligasa, y luego transforma bacterias, y al otro día ya tiene 20 o 30 bacterias. Son poquitas, pero suficientes para obtener un clonamiento ya, y de ahí seguir trabajando, ¿cierto?, con ese fragmento. Entonces, esta adicional que pone la TAC se puede aprovechar, ¿cierto?, para utilizar vectores de clonamiento del tipo T, que le llaman. Aquí hay algunas marcas, ¿no? El PMT, que es el más famoso, o el TA Cloning, que nosotros usamos en el laboratorio porque es más barato, pero es igual, digamos, es la misma tecnología. Ya, vamos a hablar un poquito de los primers. ¿Tienen dudas? Me interrumpen, ¿no? Escucho un silencio mortal. Supongo que esta materia ya la conocen, así que por eso mismo. Los primers habituales, porque para cierto uso hay unos primers muy extraños que hace la gente con distintas cosas, pero los primers habituales para una reacción de PCR tienen más o menos las características que yo les indico acá. Como largo normal, tienen 17 primers, ustedes pueden hacerlo un poquito más grande, 18, 19, 20, 21, ¿no? Pero el mínimo son 17. Un primer de 17 pares de bases funciona. La probabilidad de que ustedes encuentren en una molécula de ADN, en un genoma, por ejemplo, dos regiones exactamente iguales y que el primer se les pegue en otro lugar, con 17 pares de base es bajísima, porque es... ay, se me fue, no sé si era 4 elevado a 17 o 17 elevado a 4. De ahí lo averiguo, son los 4. No, es 4 elevado a 17. Entonces es muy baja la probabilidad de que ustedes con 17 pares de bases encuentren una región que no es la que les interesa. Si además se fijan, hay dos primers, ¿cierto? Para que además encuentren dos regiones igual a la misma distancia, es la probabilidad muy baja. Por eso que el tamaño de 17 pares de bases es apropiado. Para algunas aplicaciones muy especiales, no las voy a nombrar aquí, pues son rarezas que hacen algunos laboratorios, nosotros también hacemos cosas de estas. Pueden que necesiten primer de 30 pares de base, incluso más. Nosotros hemos llegado a ser de 56, por ejemplo, para algunas cosas que hemos hecho. Son súper difíciles de manejar esos primers, pero para algunas cosas son útiles. Un primer estándar para hibridar, ¿cierto?, en este rango de temperaturas que yo les comenté, que eran en torno a 54 grados. Un primer de 17 pares de base, por ejemplo, su contenido de GC tiene que ser aproximadamente un 40 o un 60%. ¿Qué quiere decir eso? De la secuencia del primer que ustedes diseñan, si es de 17 pares de bases, 9, por ejemplo, tienen que ser GC. Si son 9, y el resto pueden ser AT. Si son 9, están dentro de este margen de 40-60%. O 8, ¿no? Una cosa así. Ahora, mientras menos GC, la temperatura de anilin va a ir bajando. Mientras más GC, la temperatura de anilin va a ir subiendo. Esos 54 grados que yo les nombré delante, les dije que era variable, ¿no? Va a depender, ¿cierto?, de las propiedades del primer. Entre ellas, la más importante es cuántos, el contenido de GC que tiene, de nucleótidos GC. Una cosa que parece obvia, pero que cuando uno está en el laboratorio se da cuenta que la gente que diseña primer no lo toma en cuenta, ¿no? Un PCR va a ser más eficiente si es que la temperatura de hibridación de los dos primers es la misma. Entonces, hay gente que hace primer, ¿cierto? Y lo hace súper bien, pero resulta que la temperatura de hibridación es 54 y el otro de acá lo hizo y la temperatura de hibridación es 60. Entonces, no tienen la misma temperatura de hibridación y ahí el PCR va a funcionar igual, pero con rendimientos más bajos. Lo ideal entonces es que haya un equilibrio entre esos primers. Y una cosa que es bien importante, y que normalmente para esto uno requiere programas de internet, son gratuitos, ¿eh? Uno los puede ir usando, es tratar de ver que los primers no formen estructuras secundarias.
El primer, ¿cierto?, es una molécula de ADN simple hebra, y como yo he mencionado un par de veces, toda molécula de simple hebra de ácido nucleico va a tender termodinámicamente a formar una conformación más estable. Por puro delta G nomás, termodinámica. Y lo usual entonces es que los primers hagan dos cosas. O se juntan con otro primer, ¿cierto?, y de esa manera se estabilizan. Eso es la formación de un dímero que aparece aquí. Entonces hay que evitar secuencias de que se puedan hibridar entre los primers. Y lo otro es la formación de horquillas, que es como lo que hace el RNA, ¿no?, que forma la estructura secundaria. El primer, ¿cierto?, se enrolla sobre sí mismo y forma puentes de hidrógeno contra sí mismo. De esas dos estructuras, que son las más comunes, la horquilla es la más peligrosa, es la más difícil de desarmar, porque hay que subir muchísimo la temperatura para eso. Entonces, en los programas que uno utiliza, una vez que diseña manualmente los primers, normalmente se le hace una pasada a ver si forman horquillas. Si forman horquillas hay que tratar de descartar. Si forman dímeros, bueno, ahí va a depender un poco de cuánto es el delta G del dímero, porque a veces la temperatura de 50 y tantos grados es suficiente para desarmar eso. Ahora, como cosa elemental del diseño del primer, nunca hay que olvidar la secuencia que uno tiene que diseñar. Y esto aunque parezca una cosa así como un poco burda, es súper importante porque uno diseña un primer y lo envía luego a síntesis a una fábrica. Y el fabricante lo que va a recibir de usted es un correo electrónico o un formulario, una cosa así, y él va a ver una secuencia, y él va a diseñar lo que usted le mande. Entonces aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta, porque hay una ley, ¿cierto?, no escrita, que indica que todas las secuencias que usted observa siempre van a estar en el sentido 5'3'. Eso todas las personas que trabajan en este mundillo lo asumen, y en las fábricas de síntesis también lo asumen. Entonces, para poder diseñar bien los primers hay que tener en cuenta un par de cositas. Respecto al primer forward o primer sentido en el que nosotros vemos, ese primer es el más fácil de diseñar porque siempre es igual a la secuencia que yo veo. Entonces es simplemente copiar, ¿no?, la secuencia que estoy viendo, y con eso ya tengo diseñado un primer. El primer que es complejo es el que viene en el sentido opuesto, ¿no?, de lo que yo estoy viendo, ¿cierto?, que es el primer reverse. Porque el primer reverso tiene que hibridar con la hebra que normalmente no veo, que no me muestran, ¿no? Y además viene en el sentido contrario. Entonces, es reverso complementario, o complementario inverso, como aparece aquí, de la secuencia que me muestra. Para que veamos un ejemplo de lo que estoy hablando, lo voy a mostrar ahora. Cuando uno le muestra una molécula de ADN en bases de datos o en varios lugares, normalmente no se muestran las dos hebras, por economía, ¿no?, de espacio. Bueno, aquí hagan abstracción, hay secuencias de proteína, pero normalmente lo que le muestran a uno es la hebra sentido. Es decir, si se fijan aquí, me están mostrando la hebra que va en el sentido 5'3'. Ahí, después sigue aquí, y así sucesivamente. La otra hebra de esta molécula de ADN no me la están mostrando, porque se supone que yo, el que estoy viendo, conozco de esto y sé que hay otra hebra y yo puedo deducir su secuencia. Yo sé que hay otra hebra que viene en el sentido 5'3' para allá, para el otro lado, ¿no?, y que es complementaria a este que me muestra. Entonces, si alguien me dice, recite la hebra 5'3' complementaria, yo puedo decir aquí A, T, C, G. ¿Se fijan? Estoy cantando el complemento y voy en ese sentido. Entonces, normalmente esa hebra no la veo y por eso se hace difícil el diseño del primer reverso. Fíjense, aquí el primer forward, que aquí está como primer 1, es la secuencia igualita copiada de aquí. Porque el primer 1 va en el sentido de la hebra que veo. Entonces, este primer, si se fijan, A, T, G, A, G, es igual a la secuencia que va aquí. Se copia directamente. Pero el primer reverso tiene que venir en el sentido inverso complementario. Entonces, el primer reverso que yo tengo que enviar a la fábrica tiene que ser escrito así. A, T, C, T, T, G, ¿cómo va? ¿Y lo ven? Si se fijan, A es el complemento de lo que veo. Yo ese A no la veo, la deduje. Porque aquí voy a hacer el primer reverso. Y además, el sentido de esta hebra es 5'3', porque es complementaria a la hebra que estoy viendo. Entonces, esto es relevante porque cuando ustedes rellenen un formulario o tengan que enviar una secuencia para diseño de primer, siempre se los van a pedir en el sentido 5'3'. Envíenme una secuencia en el sentido 5'3' de los primers que quieren sintetizar. Entonces uno escribe
primer 1, primer forward, ATG, AAG, CTA, como aparece aquí arriba. Primer 2 o primer reverso, uno escribe ATC, TTG, TAC. Tiene que escribirlo así, porque ese es el sentido 5'3'. Si ustedes lo escriben CCT, AT, como aparece aquí, les van a mandar un primer que no les sirve, porque ese primer va en el sentido 5'3' para allá. Entonces, ojo, eso me imagino que en genética lo vieron, porque ahí diseñan primer en los laboratorios, me parece. Pero es importante eso de tener claro los sentidos, y como les digo, lo más complejo es para el primer reverso. Así que ahí, si quieren, después pueden practicar esta historia. Profe, pero respecto a los errores que puede tener el primer reverso, ¿qué sucede en caso de que eso pase? O sea, más como en el ámbito comercial, ¿no? Porque al final el responsable no eres tú, porque tú mandas bien tu diseño del primer de 5' a 3', pero claro, ¿qué pasa si no sé, como bien dice usted, te lo entregan de 5' a 3', el complemento, en vez No, de que no, sea 3? sí, quien está en la empresa de síntesis, lo único que va a ver van a ser 2 secuencias de 17 pares de base. Él no sabe de qué gen salieron, ni nada de eso. Y él va a sintetizar eso en el sentido 5', 3', como lo ve. Entonces, siempre el mal diseño de primer es responsabilidad del usuario, de uno. Si uno entrega los primers bien diseñados y los informa, ¿cierto?, a la síntesis en el sentido correcto, el primer va a llegar correcto. Porque esa misma información se mete a una máquina y la máquina luego sintetiza. Entonces, no es posible, por lo menos yo no lo he visto, ¿cierto?, en que uno envíe bien un primer y se lo manden con la secuencia invertida. Lo que ocurre es que uno lo mandó mal ya, desde un principio. Por eso es importante una práctica que se hace en casi todos los laboratorios, es que la persona que diseña el primer se lo entrega a un compañero, o otro, o al profe, el que sea, le dice, estos son los primers que voy a mandar a hacer. Y esa persona los chequea y los revisa. Y siempre uno encuentra errores. Dice, no, este primer está mal aquí, este forma horquilla. Aquí hay una C que se fue, que se nos olvidó tipear, etc. Y así todo uno manda a hacer primer mal. Nosotros en el laboratorio hemos hecho, no sé, unos 500 primers en no sé cuántos años. Y de esos, unos 5 o 6 lo hemos hecho mal nosotros. Se nos pasó un nucleótido, o los mandamos en el sentido que no debían ser, ¿cierto? Y venían al revés. Entonces uno manda a sintetizar los primers, se los entregan y los paga, y ya está frito, porque quien informa cómo se diseñan es uno. No haya ya una intervención, ellos toman la secuencia que uno envían y la sintetizan. Por eso es importante fijarse en eso, como usuario. Ya, ya. Gracias, profe. Uh-huh. Profe, Y más o menos para que los primers tengan una temperatura similar, podemos irlos desplazando un poco más allá del margen del gen, ¿se podría? No sé si se entiende mi pregunta. a ver, ¿cómo? Es que se me cortó justo una parte. Para que tengan una temperatura similar. Si se tienen que desplazar, por ejemplo, las secuencias del primer, como correrla un poquito más allá del gen, por decirlo de alguna forma. No sé si se entiende mi pregunta. Es que hay como dos cosas mezcladas. Una cosa es el tamaño de lo que yo quiero amplificar. Eso lo define usted. En algunos casos uno tiene margen, ¿no? Si yo quiero detectar un gen, bueno, voy a hacer un primer aquí y el otro lo voy a hacer a 500 pares de base, pero si no encuentro una región apropiada, me muevo, ¿no? Y voy mirando otra región de la secuencia, y en una de esas, en vez de 500, termino amplificando una región de 300. Pero hay otros usos en los cuales uno no tiene margen. Por ejemplo, uno sí que va a amplificar el marco de lectura de un gen, bueno, tengo que amplificar desde el ATG hasta el codón de término. Y eso es lo que necesito, no necesito ni más allá ni más acá. Si hago eso, voy a tener un problema. Entonces, dentro de esos márgenes, lo que uno tiene que tratar es que sean lo más similares posible. A veces no se puede, ¿no? Y a veces tampoco se puede, por ejemplo, un primer de 17 y el otro lo tengo que hacer de 21, para poder alcanzar los mismos valores de TM, de temperatura. Entonces, todo lo que se estén imaginando ahora, ¿cierto? Es posible. Para que dos primers sean lo más parecido posible. ¿Me puedo mover? Sí, pues, depende, si es que tiene margen o no. Si es que no tiene margen, no puede. Y si no tiene margen, va a tener que jugar con otras variables. A lo mejor justo el inicio del gen tiene mucho GC.
Entonces ese primer de 17 le va a quedar con una TM de 60, por decirlo. De temperatura de annealing, ¿cierto? De 60. Y justo a lo mejor al final del gen, que usted no puede moverse de ahí porque tiene que amplificar ese gen, resulta que tiene mucha A y mucha T. Entonces ya ese primer no va a poder ser de 17, porque si no las temperaturas van a ser muy disímiles. Lo tengo que hacer más grande. Y por eso es que uno entra a 18, 19, 20 o 21 para compensar ese tipo de cosas. Porque mientras más grande es el primer, también es más alta su temperatura de annealing, porque tiene más puentes de hidrógeno, ¿no? Mientras más cortito es menos. Pero la C y la G pueden hacer 3 puentes de hidrógeno y la AT solo 2. Entonces hay que jugar un poco con eso. Eso es lo que se hace más o menos. Se juega un poco con la región, pero también se juega con el largo de los primers y el contenido de GC que puedan tener. No sé si eso le aclara su duda. Sí, gracias, profe. Ya. Listo. Esto es todo lo que vamos a ver de PCR. Lo que vamos a ver ahora es una materia relacionada, muy cortita, en un par de diapositivas, que eso es lo que se llama el RT-PCR, ¿no? Que es básicamente lo que están haciendo para el análisis del coronavirus, o parecido, porque el coronavirus en realidad se hace con real time, pero es que es una derivación de esto. El denominado RT-PCR consiste en la amplificación de cDNA. Usted sabe que es cierto que está el ADN, y dentro del ADN hay genes. Y en particular en el caso de los los eucariontes, sí, también puede ser los procariontes, uno puede a partir del RNA mensajero hacer una copia. La copia que se hace del RNA mensajero es lo que se denomina como un cDNA. En el fondo la C viene de copia. Entonces yo puedo tomar un RNA mensajero, fíjense, no ADN, RNA mensajero, puedo copiarlo a DNA a través de una reacción de transcripción reversa. Entonces, yo puedo tomar ese RNA mensajero, copiarlo con la transcripción reversa y luego ese cDNA copiado lo puedo amplificar por PCR. Todo eso, ¿cierto?, es lo que se denomina RT-PCR. Y en el fondo de la práctica son dos procesos que van acoplados. Los dos procesos resumidos. Todo lo que está en azul, ya lo vimos. Todo lo que está en azul es PCR, si ustedes se fijan. Hay primer, está el ataque, etcétera, y se amplifica un producto. El RT-PCR, en el fondo, lo que hace es de dónde viene el ADN molde original, y el ADN molde original viene de una copia que se hace de RNA mensajero. Esta es la parte nueva, ¿no? La obtención de una molécula de ADN a partir de RNA se logra a través de un proceso que se llama transcripción reversa, y de ahí viene el RT, Reverse Transcription, ¿no? RT, pues se llama RT-PCR. En este proceso uno toma un RNA mensajero, en realidad una población, ¿no? Uno purifica RNAs mensajeros, o saca RNAs totales, y dentro de eso están los RNAs mensajeros. Y diseña un primer, que es una molécula de ADN, ¿no?, que hibride con alguna región de este RNA mensajero. Después voy a mostrar posibilidades del primer. Y a partir de ahí, entonces, hay una enzima que se denomina transcriptasa reversa, que es capaz de sintetizar una molécula de ADN utilizando RNA como molde. Entonces uno agrega esa enzima transcriptasa reversa y va a hacer una copia de esto. Entonces, como resultado, ustedes van a tener una hebra de ADN copia de una RNA mensajero. Después de eso, entonces, se puede agregar otro primer, a veces también puede ser el mismo, va a depender de cómo se diseñe el experimento, que les va a permitir en el primer ciclo obtener o polimerizar, ¿cierto?, amplificar, utilizando este ADN sintetizado como molde, para obtener entonces una primera molécula. Y de ahí para adelante, entonces, comienza el proceso de los ciclos y amplificación exponencial del PCR. Entonces, como ven, el RT-PCR tiene como diferencia el origen de la muestra original, en el fondo, que es RNA mensajero que se retrotranscribe a cDNA. Y este cDNA después es el sustrato para el resto de la reacción de PCR. Ahora, lo que se hace en el análisis de COVID, ¿cierto?, se sacan los RNAs del virus. Se hace esta primera etapa, que es la transcripción reversa, pero de aquí en adelante no se hace un PCR normal, sino que se hace un PCR cuantitativo, con fluorescencia. Por eso se usa un examen, ¿cierto?, que les permite ahí determinar en tiempo real, ¿cierto?, de si hay virus. Esa es la única diferencia que hay. Aquí estamos hablando de PCR normales.
Bueno, la transcriptasa reversa, ¿cierto? Es una enzima que se descubrió en plantas, pero después se vio que hay varios organismos que las contienen. Nosotros los humanos no tenemos, por si acaso. Los virus que nos infectan sí tienen, pero nosotros. Es una enzima, ¿cierto?, que sintetiza ADN copia usando RNA mensajero como molde. Y a diferencia de las TAC, aquí no se ha encontrado transcriptasas reversas termoestables. Yo no tengo conocimiento de que existan. Y entonces en biología molecular se usan las habituales, ¿cierto?, que funcionan a 37 grados Celsius. Lo que sí se ha hecho en el último tiempo es hacer modificaciones genéticas a través del conocimiento que hay de estructura de proteínas, ¿cierto?, de ir estabilizando estas transcriptasas reversas, y actualmente las que se venden para usos de biología molecular tienen temperaturas ya un poquito más altas que aguantan, hasta 50 grados, por ejemplo, pero no se ha logrado una transcriptasa reversa que funcione a 90 grados, como la TAC. Pero bueno, no es necesario, ¿eh? No es tan necesario que en el caso de las transcriptasas reversas aguanten temperaturas más altas. La razón de ello es que no se producen reacciones cíclicas aquí. Porque voy a irme para atrás. La reacción se hace una vez. Uno pone los RNA molde, pone el de natura, ¿cierto? Ahí se va a morir una buena cantidad de enzimas, pero hay otra cantidad de enzimas que va a quedar todavía remanente. Y eso es suficiente para amplificar las primeras copias de cDNA. Se hace en un ciclo, por así llamarlo. Entonces, si toda la enzima se me muere en ese ciclo, da lo mismo. Ya tengo el cDNA y de ahí para adelante sigo con el PCR normal. Pero bueno, las transcriptasas reversas actuales tienen estos rangos de temperatura de resistencia, 42 a 50 grados. Entonces, esto permite, ¿cierto?, que en una misma reacción, en un mismo tubo, si ustedes lo imaginan, uno puede agregar todos los elementos del PCR, excepto ADN molde, pero lo que agrega es RNA ahora, transcriptasa reversa, y puede entonces, en el termociclador, programar las temperaturas de tal manera de que se produzca, ¿cierto?, una reacción de 1 hora a 37 grados, con lo cual va a funcionar la transcriptasa reversa, y luego de eso programar entonces las reacciones de ciclos del PCR, con lo cual va a empezar a funcionar ahora la parte del PCR. Se puede hacer todo junto en un mismo tubo, acoplado. La última cosa que les voy a comentar de esto es el tema de los primers aquí. O sea, del primer, no de los primers de PCR, sino del primer para hacer la transcripción reversa, que sería lo último que nos quedaría por hablar un poco. Aquí hay varias opciones, dependiendo del tipo de organismo que uno esté analizando, si es que conoce la secuencia del gen o no, y el uso. ¿Para qué lo quiero, no? ¿Para qué quiero yo amplificar una molécula de ADN a partir de RNA? En el caso de los organismos eucariontes, hay una forma muy sencilla de hacerlo, y es aprovechar la cola de poliA que tienen. Ustedes saben que en los eucariontes los RNA mensajeros están poliadenilados. Y por lo tanto, yo ya conozco esa secuencia. Yo sé que es A. Y entonces, genialmente, ¿cierto?, a alguien se le ocurrió hacer primer solo con test. Y esos primer con test, entonces, les permiten a ustedes amplificar todos los RNA mensajeros de una muestra usando un solo primer y una sola reacción. ¿Cierto? Ese primer oligo DT va a hibridar con la región de poli-A de todos los mensajeros, y a partir de aquí entonces nos va a copiar una copia de ADN, un cDNA. Ahora, esto es solo para los eucariontes, no los procariontes, no existe esa alternativa. Ahora, los eucariontes tienen genes más chicos y sin neutrones, así que tampoco es muy necesario. Otra forma de hacer esto es utilizando un primer que sea específico de una secuencia, y eso se logra cuando yo conozco el gen. Si yo conozco el gen del cual proviene este RNA, entonces yo puedo sintetizar un primer específico con la secuencia conocida, ¿cierto? Y puedo hacerlo ahí, como aparece acá, ¿cierto? Si se fijan, este primer en verde es complementario a la secuencia final de este RNA mensajero, y a partir de aquí entonces puedo sintetizar el cDNA, utilizando ese RNA mensajero como marca. Y la última situación es cuando yo no conozco la secuencia, que es la más complicada de todas. Allí lo que hay que hacer es utilizar una derivación de la técnica que se denomina random primer, que básicamente es usar, como su nombre lo indica, primers al azar. O es un juego de primers que son además muy cortitos, no tienen los tamaños habituales, y que permiten, dado que son variables, son secuencias variables, por eso aquí aparecen N, no es que exista un nucleótido N, sino que esto puede ir variando, hay una mezcla.
Entonces, alguno de esos primers podría hibridar, aunque sea parcialmente, con una región que me interesa y de esa manera amplificar el RNA mensajero. Y esta técnica funciona, se ha probado muchas veces y efectivamente uno logra amplificar RNA mensajeros de interés utilizando random primers. No lo amplifica con la eficiencia que quisiera, pero lo logra amplificar. Entonces, si se fijan, esos random primers se pueden unir en cualquier lugar. Entonces, en el caso de los RTs, ustedes tienen varias opciones de diseño del primer primer, ¿cierto? Puede ser por el oligo de T, pueden ser primer específico, o pueden usar mezclas de primer al azar, esperando que alguno de ellos hibride con alguna región del RNA que les interesa y poder amplificar. Esas tres cosas se usan para, para este primer de aquí. Nada más.